Ok, ya vamos a empezar. Ya estamos al aire en este momento, ya empezamos. Ok, listo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento, el día de hoy, en un nuevo diálogo sobre temas coyunturales ante los cambios y la transformación que hay día tras día en esta nueva realidad, en esta coyuntura de pandemia por COVID y que obviamente las empresas se están transformando y están realizando diferentes cambios. Mi nombre es Alejandra Leguizamón, soy editora de la revista El Hospital y en esta tarde me acompaña Diany Niño, editora de revista En Obra, una publicación hermana de Axioma B2B Marketing. Buenas tardes, Diany. Así es, Alejandra, muchísimas gracias. Damos pues inicio a esta jornada de webinar y agradecemos a todas las personas que se conectan tanto en esta plataforma como en nuestros Facebook Live de todas las publicaciones. A quienes se conectan desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y los demás países de Latinoamérica. Agradecemos su interés por estos temas que traemos desde las publicaciones de Axioma B2B Marketing, presentando cada semana en medio de esta pandemia por COVID-19. En este webinar de hoy vamos a hablar sobre el diseño y la adecuación de espacios laborales durante la pandemia. Esta es una iniciativa de las revistas El Hospital, En Obra y Reportero Industrial. Para hablar de este tema nos Gracias, Diany. Para abordar este tema... Continúa. Creo que tenemos una pequeña falla de audio. Ok, ya te Diany, ¿nos escuchas? Listo, sí, ya te escucho. Vale, te perdí por un momento, pero bueno, hoy nos acompaña, como bien dices, Víctor Caicedo, socio director de Arquitectura e Interiores en Latinoamérica, quien tiene una amplia trayectoria en gestión y manejo de herramientas para el desarrollo de proyectos de construcción. Víctor también es administrador de empresas con especialización en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana, cuenta con amplia experiencia en arquitectura y diseño interior del sector salud y asistencial y ha trabajado en el área comercial de empresas nacionales e internacionales que comercializan con productos y acabados de construcción en interiores. Buena tarde, Víctor, y muchas gracias por acompañarnos. Alejandra, Diany, muchísimas gracias por la invitación. Axioma, muchas gracias por permitirnos estar en este espacio tan importante y tan interesante para todos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y Víctor, pues arranquemos de una vez empezando a hablar de esos aspectos generales de la arquitectura y el diseño en medio de esta situación de pandemia. Bueno, primero que todo, yo quiero arrancar con una frase que oí en algún webinar también, que me parece muy importante rescatarla en estos momentos, y es: nosotros estamos confinados, mas no derrotados. Entre nosotros y entre todos vamos a lograr salir adelante, y un aspecto importante es creer que volver a las oficinas va a permitir darle la vuelta a este momento. Es natural y es importante cada una de las angustias que le dan las personas este tema de la pandemia, del COVID, pero si tomamos las medidas necesarias, vamos a darle la vuelta y vamos a salir adelante. Por parte de Arquitectura de Interiores, nosotros volvimos a las oficinas, creemos que es importante, creemos que es necesario para volver a ser productivos, para poder desarrollar proyectos con los estándares que siempre los hemos manejado. Entonces creo que es importante que todos nos convenzcamos que estamos haciendo las cosas y que tenemos que hacerlo así. Diany, con respecto a tu pregunta sobre las características generales de los espacios, en el diseño interior, nosotros lo que hemos encontrado con este tema de la pandemia, podemos llegar a desarrollar espacios nuevos con unos esquemas o unos protocolos que van a permitir que las personas se sientan seguras frente a esos espacios mínimos que se requieren, o inclusive vamos a poder, como lo mostraré más adelante en una imagen, vamos a ver cómo podemos rediseñar el espacio y reutilizar materiales que están en este momento utilizando las empresas, buscando reducir la cantidad de personas en los espacios y que permita, según los requerimientos de cada una de las empresas en su industria, permitan poder regresar a las oficinas.
Claro, perfecto. Víctor, cuéntanos un poco a manera de contexto, ¿cuáles son esos protocolos para la arquitectura de espacios laborales? Sé que en diferentes sectores funciona tal vez diferente, en el sector salud, en el sector de inmobiliario, en el sector de pronto industrial, pero ¿cuáles son esos protocolos de arquitectura o diseño de interiores antes y ahora con la pandemia? ¿Qué ha cambiado? Contextualízanos un poco, por favor. Bueno, hay un aspecto importante a tener en cuenta por parte de las diferentes empresas y sobre todo los que hacemos el diseño interior. Es importante no solamente tener en cuenta esa parte arquitectónica, sino verificar operación y mantenimiento saludable del espacio, donde hacer una revisión de los sistemas de aires acondicionados, puntos de agua adicionales para que la gente cada 2 horas se pueda levantar y lavarse las manos, eh, puntos de desinfección, y esto te genera plantear protocolos para el regreso al trabajo. Eh, Verificar un tema de tecnología también es importante, donde el software, diferentes tipos de software para mejorar la conectividad, temas no touch, automatización, que permita ese no uso de las manos ni ese contacto que tanto hemos hablado durante esta época. Ya dentro de los protocolos que nosotros hemos identificado y que hemos trabajado con varias empresas rediseñando los espacios porque también vuelven a sus sitios de trabajo. Primero, la distancia mínima, 2 metros. En puestos de trabajo, la nueva, eh, la nueva forma de diseñar era con puestos de trabajo de oficina abierta, donde eran unos trenes de trabajo, la gente se sentaba. Eso obviamente ha tenido que cambiar debido a este tema de la pandemia, y nosotros lo que hemos identificado es la forma de cómo no transformar esos puestos de trabajo, esos trenes de trabajo, pero sí redistribuir el espacio. Reuniones en espacio abierto. Muchas empresas de diferente industria, te pongo el caso, por ejemplo, empresas que manejen todo el tema de marketing o que tengan que reunirse en grupos de trabajo para desarrollar ideas importantes. Las reuniones se van a tener que empezar a hacer en espacios abiertos, no en espacios confinados, no en estos thinking rooms como los llamábamos anteriormente. Entonces, cambia completamente esta forma de diseñar y tienes que tener esos espacios abiertos teniendo accesorios que permitan, como tableros móviles, entre paños, que permitan ayudar y tener esas ayudas tecnológicas que teníamos en la sala de juntas, pero ya con aspectos móviles. Inclusive el mobiliario personal de cada uno, que tú lo puedas llevar hasta cierto punto. Trabajas en tu puesto personal y vuelves y regresas otra vez a tu sitio o te sientas en otro lado. Otro de los temas que tenemos en cuenta son los espacios divisorios, incrementar con barreras los puestos de trabajo, ya sean con credencias donde podemos tener almacenamiento, materas o matas donde podamos distanciarnos con la persona al lado. Algo muy importante, y eso solamente se hace teniendo conocimiento de la empresa, la forma de trabajo, sus procesos, es la reorientación de los puestos. Entonces, simplemente con reorientar un puesto, ya estás generando esa distancia que se requiere o ese distanciamiento que requieres con la otra persona. Volvemos al tema de personalizar los puestos de trabajo. Ya el puesto es de Alejandra Leguizamón cuando llega con su puesto y hace su proceso de desinfección ella, tiene su protocolo, y ya no es desafortunadamente como lo habíamos tenido antes, que yo llegaba a cualquier puesto que estuviera ocupado. Hoy en día ya nos toca tener cambiar ese chip nuevamente, cambiar esa forma como estábamos diseñando previamente. Y buscar elementos que generen barreras entre puestos, como te digo, biofilia, tableros, pantallas acústicas, pantallas acrílicas que permitan ese distanciamiento y esa protección para cada una de las personas. Digamos que esos son los protocolos que hemos encontrado en la parte arquitectónica, en la parte de distribución arquitectónica en las empresas con las que hemos trabajado últimamente. Víctor, me llama la atención lo que mencionas de pues, el espacio, pero también la responsabilidad individual. Digamos, cómo también vemos ese rediseño en los espacios, digamos, modernos, edificios modernos o espacios corporativos modernos,
a edificios también antiguos que tenían otra clase de instalaciones? ¿Cómo sería ese proceso de rediseño? Ese proceso de rediseño en esas edificaciones que tenían temas antiguos, viejos, toca conocer, como te digo, no es un tema de simplemente rediseñar. Ahí vamos a rediseñar a ver qué sale. No. Hay un proceso muy importante y es análisis y entendimiento del espacio, análisis y entendimiento de la empresa, análisis y entendimiento de los procesos corporativos. Yo tengo que entender cómo funciona Axioma. Yo tengo que entender cómo funciona Brigar Urrutia, por decirte ejemplos. Yo tengo que entender cómo funciona un colegio para poder hacer ese rediseño. Y al entender la estructura actual en la que me encuentro y con el mobiliario que me encuentro, voy a poder entender y desarrollar tal. En muchos casos, en esas edificaciones antiguas o con esos temas, se complica un poco más el poder diseñar, pero teniendo en cuenta los protocolos, vas a encontrar la forma de conjugar y de permitir que esto se pueda desarrollar y que la gente pueda volver. En algunos casos, te va a tocar, no vas a poder reutilizar el mobiliario, sino cambiarlo, pero pues hay que tener una balanza frente. ¿Nos escuchan? Creo que se pausó Víctor por un momento. Aleja, yo ya te escucho. ¿Tú me escuchas? Creo que Víctor se pausó por un momento. Vamos a restablecer la comunicación para continuar esta conversación tan interesante que estamos teniendo. Vamos a darle unos minutos a Víctor para que se conecte nuevamente. Esperemos unos minutos para la audiencia que está en este momento con nosotros. Les comentamos nuevamente, estamos hoy en este webinar que se titula Diseño y adecuación de espacios laborales durante la pandemia. Es una iniciativa de Axioma B2B Marketing y las revistas El Hospital, En Obra y Reportero Industrial. Nuestro invitado, ya volvió Víctor, nuestro invitado es Víctor Caicedo. Él es socio y director de arquitectura en interiores en Latinoamérica. Víctor, por favor, nos comentabas, sí, ¿nos escuchas? Sí, yo te escucho. Yo las veía a ustedes, perfecto. No sé, ¿fui yo? Sí, te saliste de repente, pero ya estamos de regreso. Nos comentabas para recapitular y seguir con tu intervención sobre el análisis y entendimiento de los espacios en diferentes sectores, ¿no? Para así entonces adecuar lo que se tenga que adecuar en este momento. Sí, señora. Cada espacio, cada sector trae su... Te escuchamos. Cada espacio, cada sector trae su problemática que tenemos que entenderla muy bien. Una cosa es el sector salud, una cosa es el sector, por ejemplo, de alimentos, otro aspecto importante es el educativo. Entonces, cada uno de los espacios tenemos que entenderlo muy bien, como decía anteriormente, y entender los procesos de cada empresa, de cada industria. Digamos, un tema que venía a estar muy en tendencia antes de que comenzara esta pandemia era... Víctor, ¿me escuchas? Ok. Yo te escucho perfecto. Listo. Un tema que venía en tendencia, digamos que antes de entrar en toda esta situación de pandemia, era la sostenibilidad para edificios tanto corporativos, también todos los espacios clínicos. ¿Cómo es el desarrollo en este momento de esos proyectos? Cuando hablamos del tema de sostenibilidad, el tema de arquitectura sostenible y bioclimático, esto puede seguir funcionando. Aquí hay que tener en cuenta algo supremamente importante y es en la parte de seguridad. Cuando hablamos de seguridad en los espacios, de salud y seguridad, revisar y proponer todos los sistemas de aire acondicionado, todos los sistemas de redes, todos los sistemas en los que tú puedas influir para que
la gente cuando vuelva sienta que está llegando a un espacio con unos cambios en los protocolos de operación y mantenimiento de estos aspectos. Y eso te va a ayudar a ti en esos temas de sostenibles, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que siempre se ha requerido y poder volver con esa tranquilidad frente al tema del tema de la pandemia. Aquí la empresa es supremamente importante en garantizar y organizar esos protocolos de cuidado de estos sistemas para que en la parte lo podamos manejar esta sostenibilidad de forma adecuada. Excelente. Oye, Víctor, y digamos que esa es de alguna manera la teoría, pero en la práctica hay que hablar de esa agilidad en la adaptación. Si bien hasta el momento, pues cada empresa ha tenido una transformación diferente, muchos seguimos haciendo home office y demás, hay otras empresas que sí han vuelto a trabajar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo han visto ustedes en el sector de arquitectura y diseño de interiores esa transformación también de nuevos modelos de trabajo de acuerdo pues a los espacios y esta agilidad en la adaptación de lo que tiene que ver con bioseguridad, sostenibilidad y protección tanto de los empleados, por supuesto, pero también de los clientes, de los demás aliados? ¿Cómo ha sido esta adaptación? Bueno, mira, entrar en el dilema de decir cómo me voy a adaptar como empresa o si es mejor trabajar en teletrabajo o llevarlo a la oficina, pues para mí son complementarios y muchas empresas van a tener que trabajarlo así. Juntos se complementan y es la realidad de las nuevas oficinas que vamos a tener hoy en día y tenemos que lograr compaginar entre las dos. Eso es una premisa importante. Con el tema de la agilidad es supremamente importante que nosotros actuemos rápido, ¿sí? Y actuar rápido, voy a permitirme hacerte voy a mostrarte una imagen que quiero mostrárselas a todos. Sí. Me dices, por favor, en el momento en el que vean mi pantalla, por favor. Ahí estamos viendo, ya la estamos viendo, ya se ve. Entonces, la imagen que ven a mano derecha donde está esta distribución del espacio es un espacio real donde seguramente si vemos el antes, el número de puestos de trabajo compartidos, el número de puestos, el número de salas de juntas podría ser el doble. Y había una cantidad de personas en este espacio y hoy en día, pues el tema de los 2 metros de distancia mínima que tenemos que aplicar, tenemos que empezar a generar y eso nos lleva a diferentes aspectos dentro de esta diapositiva que vemos aquí. Por ejemplo, voy a hablarte de la distancia mínima. Tener que desarrollar nuevas formas de trabajo donde la persona se va a tener que sentar de una forma diferente. Si ustedes ven arriba del número 2, no sé si ven mi cursor moviéndose. En este puesto de trabajo o en ese tren de trabajo, hemos tenido que disponer que las personas se sienten de una forma diferente. ¿Sí? Sí. Otro aspecto importante es la orientación, que son los puntos número 5. Hemos tenido que en un desarrollo de la oficina cambiar esa orientación de las personas para que se puedan sentar con esa diferencia de los metros. Hemos tenido que hacer en el piso o en la alfombra o en el piso que se utilice un diseño diferente para que la gente visualmente vea que hay una barrera, que no puedo pasarme de esa barrera. En algunos casos, con unos clientes hemos inclusive rediseñado la forma como acceden a los puestos de trabajo. Entonces, entran por un lado, tienen una circulación sentido horario o sentido antihorario y la salida es en el otro sentido, ¿correcto? Entonces acceden por un sitio y salen por el otro. Hasta ese punto tenemos que llegar. En el sector salud, por ejemplo, hemos diseñado
espacios donde urgencias quedan en un espacio y tienen que abrir otro espacio de urgencias en el extremo opuesto para concentrar la gente que tenga algún tema relacionado con COVID. Adaptar los parqueaderos de los centros de salud para que la gente pueda llegar allá y tomarle hacer el triage, como llamamos en el sector salud, en el carro a la persona. Entonces, tenemos que actuar rápidamente. Y con este aspecto que te estoy mostrando en esta diapositiva, la siguiente imagen que les quiero mostrar, esta, se podrán dar cuenta que es un espacio ya diseñado, pero los trenes de trabajo, como tengo que disponer a las personas de una forma, se tienen que sentar de una forma diferente y pierdo puestos de trabajo, los complemento o gano nuevamente esos puestos de trabajo haciendo, por ejemplo, un laptop table con una silla o poniendo unas tipologías de mobiliario que se consiguen aquí en Colombia, ¿sí? Entonces cambio ese estado actual, como ves en la diapositiva en la parte superior derecha, donde era un tren de trabajo y me cabía, ahí vemos 8 personas, a tener 3 personas por estos trenes de trabajo, pero tengo que suplir cuando pierdo ese número de personas, suplirlo en otros aspectos y en otra forma del diseño. Entonces, nosotros somos rápidos y podemos ser rápidos siempre y cuando conozcamos bien el espacio y lo que tienen actualmente. Y así entonces podemos tomar decisiones mucho más ágiles. Ok, digamos que esa adecuación del espacio se vuelve muy individual para el quehacer de la empresa. También, ¿cómo se toma esto de la adecuación? ¿Temporal o es algo más permanente? ¿Cómo lo están de pronto desarrollando desde los proyectos que vienen trabajando en arquitectura de interiores? Importantísima la pregunta porque depende de la versatilidad que tú le des a esos puestos de trabajo y a ese mobiliario, podrás trabajarlo permanente o podrás trabajarlo temporal. Yo puedo dejar, si tú viste esa diapositiva, esa imagen, el mobiliario es muy versátil y yo lo puedo dejar el día de mañana que nos digan, listo, apareció la cura, todos volvemos otra vez a podernos sentar en puestos. La versatilidad de ese mobiliario y de ese diseño que hagamos va a permitir que las empresas puedan mantenerse así o retroceder a la otra forma sin perder esa inversión que había hecho. De acuerdo. Oye, Víctor, y digamos que este diseño, esta propuesta que tú nos presentas, bien se puede adecuar a diferentes iniciativas por sectores. ¿Qué conoces de iniciativas por sectores en cuestión de esta adaptación y adecuación de espacios? No sé si podemos hablar de pronto, nos comentaste algo del sector salud, pero también del sector de plantas de manufactura, pero también del sector ¿por qué no? ¿Cómo serán los restaurantes en esa adecuación y adaptación de espacios, que es uno de los sectores también con mayor impacto y transformación en este momento? Sí, señora, es clarísimo la pregunta y es importante también porque, como te digo, cada sector y cada empresa de cada sector trae sus necesidades propias. Yo puedo hablar del sector salud en temas genéricos, pero es muy diferente lo que me pide la Fundación Santa Fe a lo que me pide a mí el centro cardiovascular. Son aspectos muy diferentes, son compañías muy diferentes y tienen necesidades muy diferentes, ¿correcto? Lo mismo sucede en restaurantes, por ejemplo. Un restaurante de comida rápida que rota rápido sus clientes a un restaurante donde lo que busca es que la gente se quede, por ejemplo. Por eso es importante conocer cada uno. Pero sí, hay temas arquitectónicos en cada uno que permite que tú tienes que trabajar. Ejemplo, en el sector de restaurantes hay unos temas de división entre las personas que estamos comiendo en la misma mesa, así seamos esposo, esposa, papá, mamá,
tiene que haber esa separación y tiene que haber ese control frente al espacio en el que yo estoy, ¿sí? Tengo que sentir en ese espacio que hay una división que me permite a mí tener que no va a tener contacto con las personas que están alrededor ni con las gentes que me van a dar el servicio. Se han creado, por ejemplo, códigos QR donde tú miras, le tomas una foto con tu celular y te aparece el menú. Puedes pedir inclusive cuando vas en camino hacia el restaurante para que te tengan todo listo, ya con protocolos de desinfección de los cubiertos o toallas para lavarte las manos en el momento que tú entras, por ejemplo. En el tema de oficinas, como ya lo vimos, los protocolos son muchísimos que tú puedes trabajar y te repito, cada uno se va poniendo, se va metiendo a medida de lo que tú vas necesitando. En las empresas manufactureras, por ejemplo, toca hacer una readecuación del espacio y redistribución hasta donde lo permita el espacio, de tener esa separación que tenemos sin perder la productividad. Ahí es donde tenemos que jugar con la balanza de si yo tengo que quitar puestos de trabajo, ¿cómo me va a afectar la productividad? Entonces las empresas empiezan a ver 2 turnos, 3 turnos, ver cómo puedo suplir esa falta de personas que tengo que sacar en otro aspecto, o si los pongo a trabajar desde la casa y les acoplo en la casa no sé, una máquina de coser, por ejemplo, a la gente que trabaja el tema de manufactura, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar en esos diseños también y en acompañar a las empresas de esa forma para que no reduzca su productividad. Ok, Víctor, muchas gracias. Sí, es verdad. En ese aspecto, tú nos hablabas de esas barreras y esos divisorios. ¿Cuál es esa tendencia de materiales que tendrían estos elementos? Bueno, en esos temas de separación o en estos temas es muy importante lograr reducir el número de superficies de contacto. Eso es un aspecto muy importante en esta nueva forma de diseño. Y buscar materiales, sobre todo, que permitan protocolos de limpieza un poco más exigentes a los que veníamos manejando anteriormente. Si yo te hablo del sector salud, digamos que ahí conocemos los materiales tienen que cumplir unos niveles de asepsia con soluciones súper concentradas que tienen que, mejor dicho, no puede crecer absolutamente nada ahí. Entonces ahí ya tenemos un conocimiento y un portafolio bien interesante frente a lo que se puede manejar. Hoy en día las empresas, cada 2 horas o cada 3 horas llega un protocolo de limpieza y te piden el favor que te levantes de tu puesto, limpian las superficies o tú mismo te entregan un kit para que tú limpies tus superficies o para que con alcohol, con alguna solución. Esas superficies o esos espacios que estamos trabajando van a tener que ser materiales, hoy hay unos materiales de fórmica que permiten cumplir con estos requerimientos, el mismo Corian, las mesas metálicas, pues obviamente ahí es donde el virus tiene mayor posibilidad de seguir, tener mayor tiempo de vida. Entonces hay que empezar a jugar con esos materiales y encontrarlos. En el tema de visiones de espacios con las otras personas, hay unos temas de acrílicos transparentes, donde sobre todo son para recepciones, que tú puedes ponerlos para poder trabajar en un tema, una recepción, en una caja de un supermercado o de un banco. También, por ejemplo, materas que te van a servir para adornar, que te van a servir para generar esa separación de forma alta que me cubra con la persona que está al lado. Entonces ya no es este acrílico como impersonal un poco, poco decorativo, pero entonces vas a tener una matera o un mueble que te permita de apoyo para almacenar cosas. También lo puedes poner en medio de las personas.
Otro aspecto importante, otros materiales que se están utilizando son paneles móviles con tela o con alguna característica de absorción de sonido, por ejemplo, o inclusive tableros para poder pintar y que tú tengas como apoyo, que son tableros también móviles que te permiten llevarlos a un sitio para tomar una reunión en grupo, por ejemplo. Hay una cantidad de cosas que nos van a permitir hacer este tema de separaciones, lo cual es simplemente permitir que los diseñadores de interiores puedan jugar y puedan dejar volar su imaginación frente a esos aspectos y frente a esas necesidades que tenemos. Excelente. Víctor, y todo esto que nos comentas, digamos que son opciones, alternativas que las empresas ahorita tienen que tener en cuenta, pero también hay un atenuante y es la cuestión del presupuesto y la economía. Entonces, es un tema un poco difícil, pero hay que hablarlo en cuestión de la rentabilidad y viabilidad de la inversión para estos espacios. Si bien hay unas cosas, como nos decías ahorita, lo de los paneles o los acrílicos, que de pronto no son muy costosos y es sí o sí que toca utilizarlos en ciertos sectores, hay otros materiales y otros, pues sí, materiales o insumos para este tipo como arquitectura y diseño, separación de espacios que son más costosos. Entonces, ¿cómo opera aquí la cuestión de la rentabilidad para las empresas y la viabilidad de adecuar esos espacios? Bueno, como lo mencioné anteriormente, yo tengo que conocer el espacio y tengo que conocer qué tienen actualmente. Hay empresas que hace 10 meses cambiaron sus oficinas y se modernizaron y compraron y cambiaron y pusieron piso nuevo, alfombras, mobiliario. Entonces, y hay otras que pueden tener 15, 20 años y siguen con el mismo mobiliario. Yo tengo que conocer lo que tienen para poder definir qué puedo utilizar, qué se puede reutilizar, qué puedo adecuar para amortiguar ese costo frente a ese diseño. Es una realidad con algo que tenemos que convivir y que tenemos que aprender que va a surgir, y es, tengo que readecuar mi espacio de trabajo. Es clarísimo. Si estamos convencidos que tenemos que volver, tenemos que hacerlo. Y es un rubro que claramente no se tenía contemplado dentro del presupuesto de las empresas, que esto iba a suceder tan rápido, ¿sí? Pero entonces podemos hacerlo a un costo bajo, por llamarlo de alguna forma, reutilizando material y teniendo que comprar, adquirir algo para suplir ese diseño que estamos haciendo. Y cada empresa de diseño interior tiene que buscar al cliente esa solución de poder tener ese mix de puedo utilizar lo que tienes y puedo traer algo nuevo para poder hacer ese balance importante en las empresas. Tenemos que pensar y tenemos que hablar con las cartas sobre la mesa al cliente para que vea las posibilidades que tiene, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Claro. Claro, y es más, porque ya de por sí los protocolos nos exigen tener ese rediseño y esa adecuación. Entonces yo creería que también el mensaje es muy a los empresarios de tomar conciencia de que para poder reactivarnos tenemos que llevar a cabo estos procesos de rediseño de los espacios. Sí, toca ser claros con las personas, toca ser muy claro con las empresas y con lo que tienen actualmente. Bueno, y como tú bien decías al principio de este diálogo, estamos confinados pero no derrotados. O sea, de alguna manera la economía poco a poco se va reactivando, poco a poco se adecúan estas formas laborales o de espacios o de activar los diferentes sectores económicos. Entonces, pues hay que hacer lo que hay que hacer para que en un futuro no muy lejano, pues podamos estar nuevamente todos en las oficinas o bueno, con el negocio al menos en un punto de equilibrio bueno. Víctor,
otra cosa que tú decías es este concepto de las reuniones en espacio abierto, en espacios abiertos. Si bien ya había un concepto de espacios abiertos para trabajar en las oficinas, ¿cómo cambia esto del coworking o co-living incluso en edificios donde ahora se estaban adecuando para que los estudiantes pues convivieran en un mismo espacio y hasta muy chiquito, ¿no? Sí, sí, señora. Ahí, bueno, es entrar en un tema, en un terreno complicado, porque hay unas personas que el tema de co-living, de coworking, lo defienden mucho. Y era un tema que estaba teniendo un auge importante y muchas empresas estaban viendo esa posibilidad como una opción para ellos. Yo creo que se puede seguir manteniendo esos espacios, pero tienes que tener en cuenta los protocolos que te mencioné anteriormente. Un tema de distanciamiento, un tema de materiales, un tema de circulaciones, un tema de procesos. Tienes que separar en un coworking, dejar muy claro, delimitado una empresa, la otra, porque muchas personas que trabajaban allá eran de una empresa pequeña o una empresa de una, dos personas, ¿sí? Y tener que juntarse con otra empresa más grande, pues ya empieza a tener esos protocolos a caminar por una línea muy delgada. Con el tema del co-living, le creo a poder diseñar espacios donde van a poder compartir personas o van a compartir grupos en los cuales la forma que le diseñemos el espacio van a permitir que ellos puedan estar en un mismo lugar, ver una película, pero con un distanciamiento. Y todo lo puedes hacer tú con barreras visuales. No tiene que ser una barrera física, sino, por ejemplo, le cambio el color a un espacio determinado del piso. Y este es mi espacio, no lo pases, no camines por encima de ese espacio que te estoy haciendo esa barrera visual. Cambio de colores, por ejemplo, o lámparas especiales, grandes, que generen esa como la sombrilla cuando va lloviendo. Tú no te metes en la persona del frente, sino la sombrilla es como su espacio, como ese lugar donde nadie puede entrar. Hay muchas formas de poder diseñar esos espacios y vas a poder mantener esos conceptos que venían evolucionando, que venían siendo parte del día a día, de proyectos institucionales también, pero tienes que tener en cuenta este tema de protocolos y este tema de procesos o de cómo funciona la organización por dentro para generar ese coworking que me estás contando, que me estás preguntando. Claro, y es que veíamos muchos proyectos nuevos que se estaban desarrollando con estos temas de zonas comunes, pues que serían como el desarrollo de inversión más atractivo últimamente. Víctor, otro de los temas también a analizar es esos nuevos retos para los nuevos proyectos, más allá de la reeducación de los que ya tenemos construidos o los espacios laborales, esos nuevos metros de oficinas, metros corporativos que están entrando a jugar, ¿qué orientación darías tú para ese desarrollo? Para el desarrollo de los metros, o sea, los metros nuevos que entran en juego dentro del número de oficinas, del número de metros en el esos clientes, digamos que en la parte teórica, esos clientes que tomaran un espacio abierto, un espacio nuevo de estos metros cuadrados, yo lo primero que le aconsejaría a esos clientes es que tengan una buena asesoría, que busquen empresas donde no solamente van a querer diseñar por diseñar, sino que los van a entender realmente, van a entender la empresa desde su ADN, van a entender a los empleados, van a entender
si esa empresa va a tener algunos empleados por fuera en teletrabajo, los procesos, la dinámica, cómo funcionan, porque entender ese aspecto va a permitir que las personas que le vayan a diseñar tengan un conocimiento integral de esa organización y les van a diseñar teniendo los requerimientos que les pide la organización, como los requerimientos de protocolos que exige hoy en día poder trabajar en las oficinas. Y pensar a futuro. Las empresas de diseño lo que tienen que hacer, o lo que en este caso nosotros lo que estamos haciendo es pensar a futuro, bueno, ¿qué va a poder suceder? Esta empresa va a crecer, y si va a crecer, ¿cómo podemos seguir manteniendo esos protocolos durante ese proceso de crecimiento? Y muy importante hacer el acompañamiento a esas empresas para que puedan aplicar y aportarle a sus empleados el teletrabajo y ese mix de ir a la oficina, ¿sí? No podemos dejarlos solos en simplemente diseñarles y chao, me fui. No, hay que hacerles un acompañamiento y ser muy integrales y muy responsables las empresas de diseño frente a sus clientes. Entonces, mi mensaje es, el que va a adquirir un espacio de estos, déjese asesorar, déjese acompañar, porque yo creo que hoy en día las empresas de diseño, más que simplemente diseñar, queremos es hacer un asesoramiento que sea efectivo a las empresas. Correcto. Víctor, vamos a empezar a responder las preguntas de la audiencia. Hay un par de preguntas acá en el chat y otras preguntas en redes sociales, pero antes de pasar a las preguntas y respuestas, quisiera que cerráramos como con una conclusión de aprendizaje y oportunidades en este panorama que para muchos todavía es caótico, incierto, negativo, bueno, con muchas cosas como no tan buenas. ¿Qué nos puedes decir de oportunidades y retos con un panorama positivo, sobre todo en este sector de infraestructura y adecuación de espacios que todas las empresas tienen que implementar ahorita, pero pues también obviamente en el sector de arquitectura? ¿Dónde están las oportunidades ahorita en este sector? Bueno, como parte del cierre, voy a responderte esa primera parte de dónde están las oportunidades en el sector. Vemos un tema tuvo un auge importante, todo el tema de call centers, toda la parte de las empresas farmacéuticas que también en un momento vieron cómo empieza su crecimiento y sus ventas se fueron creciendo por ese abastecimiento que necesitaban de diferentes tipos de drogas, la gente se quiso abastecer, entonces les permitió un crecimiento importante ahí. Los colegios van a tener que tener un cambio importante. Ya el gobierno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y oí que el gobierno ya dijo que no hay más clases hasta diciembre, pero ¿qué va a pasar después? Entonces ese sector también, y el sector de educación, no solo colegios, el sector de educación va a tener que ver, oiga, yo ¿cómo voy a hacer? Tengo que la gente venga, ¿sí? Hay otras empresas que, obvio, han tenido que reducirse. Sabemos de empresas que han recogido y se han ido a sus países de origen y ven que van a trabajar desde allá sin ningún problema. El sector salud también es un sector que tiene una oportunidad grandísima y es donde, en mi caso, nos hemos enfocado fuertemente para darle soluciones a todas las necesidades que tienen, desde una sala de espera, desde una habitación, hasta espacio de urgencias, centros ambulatorios. O sea, nosotros ahí estamos metiéndonos fuertemente y hemos entendido esas necesidades que tiene el sector salud. Como cierre de esta conversación, vuelvo y repito lo que yo dije al comienzo. Estamos confinados, mas no derrotados. Y va a depender de nosotros, de todos nosotros,
creer en que tenemos que volver a las oficinas, vamos a darle la vuelta. Hay empresas que necesitan de cierto número de personas en las oficinas y otras empresas que necesitan de otro número de personas en remoto, desde su casa, teletrabajo. Tenemos que encontrar el mix perfecto que le permita a los empleados tener motivación, que permita a los empleados generar confianza en su empresa y mantener esa confianza y ese sentido de pertenencia, y sobre todo que su productividad se mantenga siempre arriba, en lo máximo. Tenemos que diseñar espacios teniendo en cuenta este momento en el que nos encontramos, pero que no pierdan esa esencia de generarle al empleado un sitio donde se sienta cómodo, se sienta a gusto, que le genere la necesidad de dar el máximo y el 100%. Yo creo que tenemos que ser responsables nosotros como empresas de diseño y de construcción en brindar el mejor asesoramiento, en acompañar al cliente lo más que podamos y tratar de proyectar al futuro ese cliente con esta realidad que tenemos, que al final no diga todo lo que me enseñaron quedó mal, no me sirve ahora, sino que sea versátil y que la gente pueda en algún momento cambiar si esta situación cambia claramente. Esa sería mi conclusión al respecto. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Diani, si te parece, vamos con las preguntas de las personas que están en el chat. Ok, Aleja. Mira, me llegaba una pregunta y era algo que mencionabas respecto al tema educativo. Pues claramente todavía el ministerio no se ha pronunciado en cuándo va a ser el regreso, pero ¿cómo se podría manejar esos espacios? De pronto, ¿qué han pensado ustedes también en el desarrollo de este tipo de proyectos? Bueno, en la parte educativa hay un tema de distanciamiento que toca tener en cuenta. Hay un tema que ha cambiado y que va a cambiar, y es hoy en día en las universidades, por ejemplo, cuando uno toma un posgrado, ve las mesas continuas largas. Creo que vamos a tener que volver a ese diseño de pupitre personalizado, de puesto personalizado o independiente, no lo llamamos personalizado, sino independiente, donde yo tengo mi espacio, como cuando era en el colegio, y con unos protocolos previos al ingreso. Por ejemplo, leímos en un caso que le entregan un mantel de papel, un mantel donde la gente lo pone encima de la superficie y ahí encima pone su cuaderno, su laptop, su computador y su trabajo. Y cuando sale, recoge ese mantel y lo bota a la caneca. Otro caso que nos pasó es un cliente me pidió si podíamos diseñar en la entrada a sus empleados, por ejemplo, unos lockers donde tenían que dejar la ropa, y él le encargaba de entregarles a todos los empleados unas batas especiales para ingresar a la oficina. Entonces, son diferentes aspectos que van a ir cambiando, que van a permitir que, por ejemplo, en el sector de educación, esos pequeños aspectos o esos pequeños protocolos permitan que la gente pueda volver. También en el sector de educación vemos un tema de tiempos, de horarios que se van a tener que establecer para lograr que no haya esa concentración tan grande, y definitivamente un tema de virtualidad va a ser fundamental, y de conectividad que tengan las aulas, los profesores, para poder tener una parte presencial y otra parte de los estudiantes remoto. Claro. Bueno, hay otra pregunta, otro comentario, otra persona que nos dice: dentro del ramo gastronómico de restaurantes se ha enfocado los protocolos hacia el salón de los restaurantes. Sin embargo, la situación en cocina se vuelve crítica porque resulta inevitable los roces del personal, ya que muchas cocinas actualmente son espacios pequeños o reducidos. Entonces, ¿qué se ha pensado para tener alguna solución al respecto y tener sana distancia
en el interior, entiendo, pues de las cocinas o de los restaurantes, ¿no? Entre el personal, en el sector de restaurantes. Algo complicado, creo yo, pero ¿qué se ha pensado? Bastante, y va más ligado al tema del proceso de la parte de la cocción, por llamarlo de alguna forma, de la cocina. En lo que hemos entendido y en lo que hemos leído, por ejemplo, va a haber mucho tema de cocina oculta. ¿Qué es eso? Cocinas donde están en otro sitio, eh, están cocinando y llevan al restaurante o al local, donde van a poder tener espacios mucho más grandes, eh, y van a poder trabajar. Otro aspecto importante es esas cocinas van a tienen que tener en cuenta, pues todo esto son lecturas de lo que hemos visto. Una persona va a tener que hacer 2 o 3 trabajos, lo cual va a implicar que los tiempos de que te llegue el plato a tu mesa y tú como usuario vas a entender que va a ser un poco más demorado, pero te va a llegar un plato que tú vas a estar tranquilo, que lo manipuló 1 o 2 personas máximo, que tiene todos los cuidados de lo que tú te vas a comer, ¿sí? Entonces mira cómo la cadena empieza a tocar desde la persona que está cocinando, va a tener que hacer 2 o 3 trabajos, va a tomarle más tiempo. Yo como usuario tengo que entender que eso va a suceder y el plato me va a llegar un poquito más tarde, pero va a llegar con todos los protocolos y con toda mi tranquilidad, ¿ya? Bueno, por ejemplo, el código QR que yo te dije de las personas que lo leen, toman la foto, no tienen contacto con la carta. Ese tipo de cosas, en esos aspectos, hay que tenerlos en cuenta, para la parte de comidas. De restaurantes. Sí, muy importante ese aspecto. Otra de las preguntas que nos llega por el chat es, ¿qué recomendaría a las empresas para generar en sus trabajadores la confianza de volver a las oficinas? ¿Qué le recomiendo a las empresas? Pues mira, voy a tomar, en este caso, voy a tomar el atrevimiento de darte el ejemplo de lo que sucedió en arquitectura de interiores. No es porque sea mi empresa, pero creo que el protocolo que se utilizó me dio la confianza, porque cada quien tiene sus temores y es válido. Diana, tú tienes un temor completamente diferente al que tiene Alejandra o al que tengo yo, frente a todo este tema de la pandemia. Pero el protocolo que utilizó Arquitectura Interiores es, en primer lugar, nos entregó un kit a nosotros. Un kit donde venían una máscara de acrílico, tapabocas, un tapabocas industrial N95, guantes de látex. A mí me entregó a casi toda la organización, un traje antifluidos para poder visitar las obras, ¿sí? Entonces, ese kit que me entrega a mí la arquitectura de interiores, cuando yo lo veo, yo digo que está pensando en mí, está pensando en mi salud. Pero, adicional a eso, todo el protocolo que me exigen a mí al entrar a la oficina. Y hay una persona encargada en la puerta de arquitectura de interiores donde me toma la temperatura, me solicita que me lave las manos apenas ingreso, me lavo las manos y después él me dice, listo, puede ingresar a su puesto de trabajo. ¿Sí ves? O sea, la empresa como tal me hizo todo lo posible para que yo cuando me sienta a trabajar o cuando mejor regreso a mi casa, yo diga, estoy tranquilo. A la salida vuelven y me toman la temperatura, me piden que me lave las manos, me llaman por el teléfono, Víctor, ya van 2 horas desde que llegaste, por favor, lávate las manos. Entonces me paro, voy hasta un sitio que pusieron especial donde me lavo las manos y vuelvo a mi puesto de trabajo otra vez. ¿Sí? Entonces, los protocolos de limpieza nos escriben y nos dicen, mira, estamos haciendo un protocolo de limpieza de tales a tales horas. Eso me da la tranquilidad a mí para volver a mi casa y estar con mi esposa. ¿Sí? Eso es fundamental que las empresas hagan todo lo posible para que sus empleados estén tranquilos y vuelvan a las organizaciones, vuelvan a las oficinas. Claro, sí, correcto.
Oye, Víctor, tenemos un par de preguntas en redes sociales de audiencia que está enfocada en el sector salud y como bien decías ahorita hay oportunidades grandes en el sector salud. Una pregunta que nos hacen es, ¿qué tan fácil es eso de construir hospitales o áreas en hospitales en medio de la pandemia? De hecho, hay una nota, bueno, hay varias notas ahorita que han construido como espacios prefabricados para esto de las pruebas de muestras rápidas que están haciendo a las personas. Hay otros espacios para atención de los pacientes que no son COVID, pero vienen a una urgencia, y todo esto es extramural del hospital. Entonces, ¿qué tan fácil es hacer esos espacios? Tú que eres un arquitecto especialista en el sector salud, si es así de fácil, ¿y qué hacer con esos materiales después? ¿O cómo adecuarlo o utilizarlo después para el hospital? Mira, en el caso de Colombia, los hospitales, digamos que llevan 50, 60 años, muchos de ellos, los espacios al interior no tienen esa versatilidad de poderlos transformar y poder adecuarlos. En algunos casos sí se pueden, en otros no se pueden. ¿Qué ha sucedido? Han tenido que tomar espacios abiertos que tenían, por ejemplo, auditorios, por ejemplo, parqueaderos, zonas verdes, y han tenido que utilizar estas carpas o prefabricados, perdón, para hacer un triage, para hacer habitaciones, para hacer, no sé, salas de espera, salas de recuperación, UCIs. Digamos que hoy en día lo vemos como temporal, lo vemos como algo que sale de la arquitectura, no es el ideal, claramente, pero todo lo que queda adentro de ese espacio y esa adecuación va a permitir que en un futuro, en alguna emergencia que vuelva a suceder, podamos volver a retomar ese espacio y poderlo reactivar nuevamente, ¿sí? Yo creo que estos espacios que se diseñan o que se desarrollan en parqueaderos o en esos espacios que ya te comenté, les va a permitir darle tiempo a las instituciones de rediseñar su proceso frente a la pandemia, pacientes que tengan algún tema relacionado con la pandemia y pacientes que no tengan nada que ver relacionado con la pandemia. Rediseñar ese proceso de ingreso a la institución, por dónde se van a mover para que no entren en contacto ni se crucen en los procesos de la gente que está manejando el tema de pandemia, ¿sí? Algo muy importante y la tendencia que está surgiendo a nivel internacional en el sector salud es al interior de los hospitales buscar la forma de volver a diseñar en cruz, ¿sí? Como antes se diseñaban los hospitales, que eran pabellones largos en cruz, pero ¿por qué? No es volver al pasado, sino que ese diseño en cruz en los diferentes espacios va a permitir que yo vaya abriendo espacios por partes o cerrando espacios por partes, y es la forma más fácil en el diseño interior del sector salud, esas cruces de los espacios para yo poder tener la versatilidad de poder conectar los materiales que necesito como oxígeno, tema todo eléctrico, todo el tema de aparatos que requiere una persona en el tema de pandemia o en el tema que no esté relacionado con la pandemia. Excelente. Okay. Perfecto. Estos temas de readecuación, digamos, en un espacio hospitalario en medio de esta contingencia, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿Cómo se podría llevar ese proceso? ¿La adecuación? Sí. De este nuevos procesos, mira, esto depende mucho de esas reuniones de análisis y entendimiento que tengamos con la institución, con los funcionarios, que nos puedan explicar claramente cómo es el proceso de cada área. Como te expliqué, hay instituciones muy grandes que abarcan una cantidad de procesos, ¿sí? Y de procedimientos. Hay otras instituciones que están especializadas. Te pongo un ejemplo, una clínica oftalmológica. Sabemos que solamente va a recibir pacientes con temas de ojos, ¿sí? Y lo que tenga que ver con la parte visual.
Entonces es mucho más fácil sentarse con ellos, entender el procedimiento, entender cómo funcionan y rediseñar. Pero cuando tú tienes un hospital grande, vamos a hablar Country, Shayo, Fundación Santa Fe, etcétera, etcétera, ahí tú ya tienes que decir, bueno, a ver, aquí quiénes llegan. No, mire, que aquí me llegan un sinnúmero de pacientes. ¿Cuántos son los pacientes que llegan? No, me llegan 1.000 pacientes por día. Entonces, venga, los tenemos que trabajar en un espacio grande donde puedan ingresar y los otros que tengan un tema de COVID, un tema con letreros, con información, con señalética que les diga que la entrada es por otro lado. Y empezar a separar y hacer esas zonas rojas versus esas zonas verdes de funcionamiento normal. Todo depende de poder estructurar muy bien ese análisis de entendimiento para poder compaginar y entregar el diseño efectivo. Excelente. Pues sí, son varias tips, consejos que hay que tener en cuenta ahorita para adecuar todos estos espacios en el sector salud, en el sector restaurantes, en el sector de coworking, etcétera. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado el día de hoy. Ya llega la hora, pues, de decir adiós por el momento. Estaremos en una próxima oportunidad. Nos gustaría que nos acompañaras ya, no hablar tanto de temas de lo que hay que hacer ahorita durante el COVID, sino como tal de tendencias de arquitectura, de diseño, de señalética, de colores, de materiales, bueno, un montón de cosas de tendencia como tal de arquitectura. Él es Víctor Caicedo, socio fundador de Arquitectura de Interiores. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos el día de hoy. No sé si tengas algo más para agregar y para cerrar. Alejandra, muchísimas gracias, Yani, a Axioma, a las revistas del grupo, muchísimas gracias por su invitación. Mi último mensaje es, tenemos que creer en que entre todos le damos la vuelta a esto. Es importante que nos volvamos a reactivar, es importante volver a las oficinas, es importante arrancar de nuevo con una nueva realidad, sí, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que arrancar y en arquitectura y interiores, pues eso es lo que buscamos y es lo que queremos con todos nuestros clientes. Muchas gracias, Víctor. Así es, muchas Dianita, gracias. Un mensaje muy especial. Sí, así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, a Víctor por pues, todo este profesionalismo y esta información. Y recuerden que para estar enterados de nuestros próximos webinars, visiten nuestras redes sociales. Nos encuentran como Revista El Hospital, Revista Nobra y Reportero Industrial. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.